Hola, soy Eduardo Broncino, viajante empedernido, que he recorrido la República Argentina de punta a punta, norte a sur, este a oeste, casi piedra sobre piedra, durante muchos años. A mí me gusta viajar en coche, ¿eh? También anduve por el mundo dando vueltas y resulta que hace un par de meses atrás, hablando con mi compañera Josefina Lisi, tomando un café acá en la Avenida del Cano, yo le comentaba algunos pasajes de los viajes y le resultaron interesantes y me propuso contarnos esos momentos de viaje, porque pueden ayudar a que las personas se animen a viajar y tengan intención de conocer, de encontrar amigos, en fin. Y así lo hice. Primero me quedó dando vuelta un poco la idea en la cabeza y después me decidí y empecé a narrar esos momentos de viaje. Empecé publicándolos en Facebook, en Instagram, hice un blog y ahora me convencí de grabar un video y publicarlo quizás en algunas de las redes. Bien. Voy a empezar a narrar un viaje que fue el que más me quedó en la memoria, o uno de los que más me quedó en la memoria, por lo importante del viaje, de lo que vi, de lo que aprendí. Yo era muy joven, en esa época debía tener 22 años más o menos. Las dificultades para los viajes y la comunicación eran inmensas. Pero bueno, lo programamos con un amigo durante mucho tiempo y nos animamos a alargarnos. Voy a ir narrándolo y a medida que avanzamos van a ir descubriendo hacia dónde voy. Bien, les cuento que salimos de la estación de Retiro en el ferrocarril Belgrano una tarde en dirección norte. El tren nos llevaba hasta La Quiaca. Nosotros teníamos pasaje hasta La Paz. Bien, anduvimos, el tren no iba muy rápido, tenía una velocidad media, avanzamos lentamente, mucha gente en el tren. Nos hicimos unas amigas, eran 3 estudiantes universitarias que viajaban también para el norte. Y conversábamos con todo el mundo que andaba por ahí, nos levantábamos del asiento, íbamos caminando por los vagones, nos parábamos un rato entre vagón y vagón, tanto como para movernos, digamos, porque el viaje era muy largo. Pero antes de llegar a la estación de Perico en Jujuy, tuvimos un problema. Descarriló el tren y cayeron hacia el costado unos 2 o 3 vagones. Por suerte, no hubo heridos importantes, apenas algunos rasguños. Bueno, la gente se bajó por sus propios medios, no hubo mayormente problemas. Un sol que rajaba la tierra porque era el día siguiente de la partida y ya mediodía. Un sol que rajaba la tierra, debía ser 45 grados y no teníamos un solo arbolito que nos diera sombra. Nos cobijábamos en la pequeña sombra que podía dar los vagones del tren. Y no podíamos, mejor dicho, no queríamos estar dentro de los vagones que estaban sobre los rieles porque el calor era infernal. Bien, ahí se produjo el primer momento dentro de este viaje que me impactó muchísimo. Corre al lado de las vías del tren todo tendido de cables de telégrafo. Y al lado de donde descarrilamos había un palo que sostenía esos cables. Entonces vino el guarda y con unos ganchos especiales subió al palo que sostenía los cables de telégrafo y allá arriba llevó una valijita en la cintura. Sacó de la valijita un telégrafo, lo conectó a los 2 cables y empezó a pasar en código Morse la noticia
de que habíamos descarrilado. No lo puedo olvidar, lo tengo grabado en mi retina, esa imagen no lo podía creer. Muy bien. Bajó, nos comentó que ya había pasado la información, que teníamos que esperar, y nos iban a mandar una ayuda, y eso ocurrió. Esperamos más o menos unas 4 horas, se hizo la tarde avanzada, y vino una locomotora con 2 o 3 vagones y un vagón de cola. Bueno, nos encaramamos, subimos todos los que estábamos ahí tirados en el medio del desierto, y arrancamos para la siguiente estación, que era Perico. Una estación muy chiquita, muy, casi un apeadero, digamos. Y ahí nos dejaron, sin decirnos cuándo nos venían a buscar, ni qué día, ni qué hora, ni qué teníamos que hacer, sin darnos el resto, nada. Nada. Ahí, bueno, en la plataforma que estaba al lado de las vías, empezamos a hacer grupos, nos sentábamos directamente en el piso porque no había ni asientos, y con las chicas que nos hicimos amigas y algunos otros grupos de estudiantes bolivianos hicimos un grupo. Recuerdo que cuando llegamos a la estación de Perico, en el vagón de carga, que estaba lleno de gente, esos vagones cerrados con portones, estaba lleno de gente, y la gente empezaba a bajar dificultosamente porque la altura es importante. Y vi a una mujer originaria, del pueblo originario, que intentaba bajar con dificultad, entonces le tendí la mano para ayudarla. La respuesta fue que me la retiró, o sea, retiró la suya así, con un gesto adulto, y me llamó la atención porque yo le tiraba la mano para ayudarla, pero ni me miró, sacó la mano así de un golpe. Entonces después, conversando con los bolivianos, me decían, lo que ocurre que, digamos, la gente del lugar tiene cierta aprensión a la relación de las mujeres, cierta aprensión a la relación con los hombres, ¿no es cierto? Y es por eso que no permiten ni que las toquen, a veces ni que las miren, ¿no es cierto? Bueno, eso pasó. Volví a la plataforma y me uní al grupo de argentinos y bolivianos, charlando, contando anécdotas, riéndonos. Después empezaron los cantos y ya entrada la noche, los bolivianos sacaron unos charangos, unas quenas, y se pusieron a tocar música. Después de tocar música, las bolivianas nos enseñaron a bailar las danzas bolivianas. Era toda una algarabía, que la estábamos pasando de 10, ni nos acordábamos del descarrilamiento, y, digamos, fue un momento de integración y de alegría total. Yo recuerdo que tocaron reiteradamente una canción que se llama, cuyo título es El sombrero de Sao, canción boliviana, me quedó grabado. Podría cantar, ¿no es cierto? Que es el canto que le hace un joven enamorado de una colla, le canta a la madre que venía a recriminar los amoríos, ¿no es cierto? Bien, finalmente, al día siguiente, a la mañana, vino un tren formal, subimos y nos llevó hasta La Quiaca. En La Quiaca, si bien nosotros teníamos pasaje hasta La Paz, nos dejaron ahí preguntando y dando vueltas, supimos que teníamos que cruzar de otro lado, a Villazón, porque de ahí salía el ferrocarril boliviano que nos iba a llevar más adelante. Ese pasaje fue muy agradable porque fue muy colorido, era una pintura, porque los collas, sobre todo las mujeres, tienen vestimentas de muchos colores, polleras largas, un sombrero que es como un bombín casi, y muchos colores. Y en los negocios que había del otro lado, sobre Villazón, todo eran colores. Todo, vendían de todo y con colores. Bueno, pasamos para el lado de Villazón
tomamos el tren que nos habían indicado, emprendimos el viaje y cuando estábamos más o menos por Potosí, me llamó la atención otro momento de viaje. Yo miro por la ventanilla del tren hacia la izquierda y veo en el medio del desierto, que no había absolutamente nada, un grupo de lugareños que estaba danzando el baile de las cintas. El baile de las cintas es una danza que consta de un mástil del que penden una serie de cintas de diferentes colores, las cuales las toman un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, bailan en torno del mástil y van cruzando las cintas arriba y abajo y hacen una trenza sobre el mástil. Pero ¿saben qué? Que fue lo que más me impresionó, que me impactó, que era un grupo de más o menos 15, 20 personas que estaban bailando en el medio de la nada. No era que había un pueblito y ahí en la plaza del pueblo hacían ese baile. No, en el medio de la nada. Bueno, otro momento del viaje que me quedó. Seguimos y llegamos a Oruro. En Oruro justamente se estaba festejando la Diablada de Oruro. La Diablada de Oruro es algo así como el carnaval de Brasil. Los bolivianos se visten con disfraces de múltiples colores y con decoraciones impresionantes. Realmente fue un espectáculo que nos llamó mucho la atención y lo disfrutamos. Nos fuimos hasta el lago Titicaca. Todo esto en tren, el mismo tren que sigue para arriba. El lago Titicaca, que lo teníamos que cruzar para ir más hacia el norte, embarcamos en Puno hasta Huaki. Ahora resulta que esto fue muy interesante porque nosotros salimos a viajar, éramos jóvenes, muchachos, aventureros, que salimos casi sin un peso en el bolsillo, con muy poca plata, un bolsito y nada más. Llegamos al borde, a la costa del lago, un puertecito de Huaki, sacamos un boleto, el más barato que había, en un barco mineralero que salía en el momento. O sea que ahí compramos ese boleto y nos metimos en el barco y resulta que nos alojaron en un segundo subsuelo, en una barraca donde están los marineros, y había unas hamacas paraguayas que fue donde nos hicieron dormir. Entrada la noche, nos vienen a buscar para ir a cenar. Estaba comprendido dentro del pasaje, ¿no es cierto? Y claro, nosotros teníamos una pinta de mochileros, no mal entrasados, pero nada prolijos como para ir a juntarnos con otros viajeros que por ahí tenían otras costumbres y otras vestimentas. Pero bueno, fuimos. Nos juntamos, medio nos miraban raro, ¿no es cierto? Nosotros agachamos la cabeza mirando el plato, comimos, nos levantamos y el espectáculo que dan las balsas de Totora es impresionante, porque son balsas hechas con la paja que crece en los bordes del lago, que se denominan totoras, que las van engarzando, las van tejiendo y hacen unas canoas muy, digamos, vistosas, ¿no? Bien. A Cusco. Ya se imaginarán a dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Bien, ahí en Cusco, cuando llegamos, nos cruzamos con seguíamos con las tres chicas estas que eran estudiantes universitarias argentinas. Me acuerdo que una de ellas era estudiante de periodismo e iba con la intención de hacerle una entrevista a Che Guevara, que no sé si la logró, porque después, bueno, cada uno tomó su camino, ¿no es cierto? Pero nos cruzamos, cuando llegamos a Cusco,
con un personaje que nos resultó interesantísimo, el doctor Pimentel. El doctor Pimentel era doctor en Historia Latinoamericana de la Universidad de Chile. Mejor que eso, imposible. Y además, tenía la particularidad que estaba viajando con escaso dinero, por lo tanto fue a alojarse al mismo hotelucho donde fuimos nosotros. Y ahí disfrutamos de charlas hasta la medianoche, digamos, en las cuales doctor Pimentel nos ilustró sobre todo lo que íbamos a ver, a pesar de que nosotros habíamos leído, estudiado y demás, este señor nos dio información por demás. Bien, pasamos la noche, iniciamos Aguascalientes, es la localidad donde se emplaza Machu Picchu. Y ese era nuestro destino, Machu Picchu. Estábamos interesadísimos de ir a ver Machu Picchu y lo habíamos estudiado durante meses con mi amigo en Buenos Aires para conocer todo lo que significaba. No obstante, les aseguro que subimos desde abajo, ni se ve la fortaleza de Machu Picchu. Desde abajo de la montaña, mirando para arriba, bosque. Se sube en un trencito que va subiendo, haciendo zigzag, porque es tan empinada la subida que no puede subir derecho. Es un trencito abierto. Nos sentamos con mi amigo en una lateral, contra la ventanilla, y adelante nuestro había un señor con un sombrero mexicano y una especie de poncho sobre el hombro, ¿no? Entonces mi amigo me susurra al oído, eso se llama sarapo. El mexicano se da vuelta y con una voz de tumba y dice, pues eso, bueno, pues que no se llama sarapo, se llama zarape, no abrimos más la boca en todo el viaje. Así fue como subimos a Machu Picchu. Bueno, el impacto, yo lo estoy contando y tengo la piel de gallina, les aseguro, porque el impacto de la vista de Machu Picchu no tiene precio. Un gran momento de viaje, tremendo momento de viaje. Pero ¿qué pasa? En cambio de despejarnos dudas, salimos con más dudas que las que llevábamos cuando llegamos ahí, porque nos empezábamos a preguntar, ¿por qué ahí? ¿Para qué ahí? ¿Qué significado tenía esa construcción? ¿Por qué tan alto? ¿Estábamos más cerca de los dioses? ¿Era religioso? ¿Era estratégico? ¿Era político? ¿Era militar? Bien. Y cuando bajamos empezamos a tener tantas dudas que decidimos llegar seguir estudiando cuando llegamos a Buenos Aires, ¿no es cierto? Bien. Una vez resuelto el tema Machu Picchu, que teníamos la panza llena de información y de haber conocido gente, y de haber charlado, y de haber conocido modos de vida y demás, ya íbamos a encarar el viaje directo a Buenos Aires. Pero en la cena con el doctor Pimentel empezó a hablarnos de que por qué no volvíamos por Chile, así teníamos otro panorama, veíamos otras cosas. Y nos empezó a trabajar la cabeza. No le costó mucho convencernos, para nada. Ni bien pasaron 15 o 20 minutos y ya estábamos enganchados en el viaje de retorno por Chile. Ir a Tacna y Arica, para lo cual teníamos que cruzar la cordillera por el lado de Arequipa. El cruce de la cordillera por Arequipa, se los cuento, porque esto todavía el día de hoy que me agarra el chucho de frío, y les cuento por qué. Resulta que llegamos, el único medio de transporte para cruzar la cordillera por Arequipa en ese momento eran colectivos, pero unos colectivos viejos, que un desastre, unos trastos viejos, que entraba aire por todos lados, no eran herméticos, menos tener calefacción, ni por casualidad. No había otra cosa, sacamos los boletos, nos subimos al colectivo y emprendimos el viaje.
El cruce de la cordillera por Arequipa se hace más o menos a 3.000 y pico de metros de altura. Eso significa que la temperatura era casi de cero o bajo cero. Con ese micro que entraban chifletes por todos lados, muertos de frío. Por suerte habíamos comprado un poncho en el camino, un poncho cada uno, y nos envolvimos en ese poncho y pudimos soportar la temperatura. En la mitad del viaje y arriba, el colectivo para y nos dice, bueno, si quieren comer algo, acá tienen para comer. Claro, ustedes pensarán que había un restaurante, un bar, un snack, qué sé yo, algo más o menos formal. Era una carpa de lona inmensa y la comida, la única comida que nos ofrecían era una papa hervida y nos la servían en un plato con el caldo de la papa. Una papa hervida, eso era todo el menú. Ahora bien, para nosotros, en esa situación, muertos de frío, de un manjar. Nos devoramos esa papa, nos tomamos el caldo con el plato así, y nos recobramos un poco, nos viene un poco el alma al cuerpo. Subimos y seguimos viaje, Tacna, Arica, ahí donde fue que nos enteramos todo el tema del morro, del famoso morro de Arica, un sitio disputado entre Bolivia y Chile, porque justo era la salida al mar. Chile triunfó en las batallas y se quedó con el morro de Arica. Si bien Bolivia trató diplomáticamente de obtenerlo, pero nunca lo logró. Y así quedó la cosa, ¿no es cierto? Bien, de Tacna pasamos a Arica y de Arica nos fuimos a Antofagasta. En Antofagasta hay playas y hacía calor, cosa que nos recompusimos del frío que pasamos, los chifletes que soportamos en el pase por Arica, o sea que decidimos quedarnos 2 o 3 días. Ahí conocimos una pareja que estaba destinada por la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, con los cuales hicimos, digamos, cierta amistad y nos intercambiábamos información. Ellos nos comentaban qué era lo que estaban haciendo en Latinoamérica, nosotros preguntábamos. Ya en esa época estábamos con la cabeza un poco en la política nacional e internacional, o sea que conversaciones y charlas abundantes de información de ida y de vuelta. Cuando decidimos seguir viaje, tomamos un bus, ya un bus como la gente, que nos llevó desde Antofagasta hasta Santiago de Chile. Eso es atravesar todo el desierto de Atacama. Arena por acá, arena por allá, ruta adelante, punto. Ahí no había en ese momento nada, ni un pueblo ni nada. En algunos momentos nos acercábamos con la ruta un poco hacia la costa y veíamos algún pueblito chiquito, el Pacífico ahí, punto. Y así llegamos a Santiago de Chile. Ya estábamos cansados, hacía 45 días que habíamos salido, ni los amigos ni los familiares habían tenido noticias de nosotros porque no había facilidad para comunicarse, no había celulares. Pedir una línea telefónica por ahí tenías que esperar 72 horas para que te hagan la conexión. Entonces, cansados y ya casi sin plata, decidimos volver a Buenos Aires. Contratamos un viaje que hacían en camioneta, ¿no es cierto? No exclusivo para nosotros, para otras personas. Y ahí cruzamos la cordillera hasta Mendoza. Y de Mendoza, otro bus hasta Buenos Aires. Bueno, cuando llegamos a Algarabía, los amigos querían que le contásemos las aventuras al detalle. Y los familiares nos tenían abrazados con cariño, comida de acá, ¡ay, qué flaco que vinieron! Ahí, todo lo que estuvieron por ahí dando vuelta.
Bueno, conclusión, se hacían con los amigos, hacíamos reuniones, comidas con pizza y cerveza, y preguntar, y nosotros nos hacíamos un poco los interesantes, volaseando un poco, contando algunas anécdotas que habíamos pasado y otras que imaginábamos, cosa de darnos un poco de importancia. Finalmente se fue diluyendo ya la necesidad de las historias y cuando volvimos a la normalidad, al día siguiente ya empecé a programar otro viaje, porque mi vida era así, y es así. Termino un viaje y empiezo a programar otro, porque me encanta ver lugares, ver historia, ver monumentos, hacer amigos, conocer nuevas, de diferentes formas de vida, hermosos paisajes, compartir con la gente, yendo acompañado o yendo solo también. Así que los invito a ver la próxima entrega de Momentos de Viaje. Un abrazo grande, espero que les haya gustado esta narración. Y nos vemos en la próxima, ¿eh? Nos vemos.